Doy gracias al Señor Dios Todopoderoso por hacer posible este día, por hacer posible que la ilustre Universidad Católica Santa Rosa llegara al estado Aragua, por hacer posible que un conjunto de trabajadores, administrativos, docentes y personas con una firme voluntad se iniciara esta maestría en teología dogmática. Hoy, este investigador, Christopher Arias, procederá a exponer y a defender su trabajo final de investigación, el cual fue desarrollado cumpliendo con cada una de las directrices emanadas por la universidad y sobre todo por la guía absoluta, constante y permanente de un hombre, de un doctor, porque así lo es, un maestro, sobre todo un amigo, el Padre Jesús Díaz, el doctor Jesús Díaz. Gracias, Padre, gracias a usted por confiar en mí, por ayudarme a estar en este proceso y sobre todo por tutorearme en este trabajo. Que más allá de los requisitos y de las actividades propias que requiere todo actividad académica, usted me apoyó y eso lo agradeceré eternamente. Al conjunto de jurados que espero escuchen esta presentación, entre ellos la doctora Berta, que tuvo la oportunidad de conocerla vía telemática, gracias por ese mensaje de voluntad de culminar un ciclo, haciéndole caso, doctora, desde una vía telemática, pero responsable. Hoy espero decirle misión cumplida. Así que no me queda otra cosa que darle inicio, darle rienda a este trabajo final de investigación titulado Aportes de la antropología teológica al debate bioético. En este sentido, antes de seguir con el desarrollo, debo destacar que se está utilizando la herramienta, una herramienta que permite que se vean las láminas y se vea mi rostro. Así que lo único que yo tengo delante de mis ojos es las mismas láminas que ustedes están viendo y mi rostro o el rostro del investigador dando cumplimiento a la fase de exposición. Para desarrollar esta temática que adelanto, yo no sé si va a sonar como un contrasentido, pero sí debo decirlo para ser responsable y para ser honesto. Esta investigación no es una investigación que puedo considerar que está cerrada. Al final explicaré por qué, pero esta es una investigación que todavía sigue su curso. Es una investigación que naturalmente, por el contenido que aborda, tendrá pues mucho más tiempo para desarrollarlo. Así que hoy el investigador no se considera el papel escrito y la palabra cierta. Se considera una persona con voluntad, pero una hoja en blanco que está llamada a seguir investigando, a seguir profundizando, pero lo que se percibe con este trabajo, más allá de dar cumplimiento a un orden o una malla de asignaturas para alcanzar un grado, es estimular un tema que me llamó la atención, que llamó la atención de mi tutor, que llamó la atención del equipo de trabajo y que radicalmente se tomó la decisión de tomar algo que desde mi área del conocimiento eventualmente es muy ajeno. Siendo así, es importante darle cumplimiento a esta agenda con los puntos que aquí se acontecen, porque de una u otra manera son puntos lógicos para alcanzar las distintas finalidades. En principio, el problema, que en este caso será el debate bioético. En segundo, la perspectiva antropofilosófica. En tercero, la perspectiva antropoteológica. Cuarto, los aportes de la antropología teológica al debate bioético. Quinto, conclusiones y el cierre de esta investigación. Fíjense bien, toda investigación nace por una caracterización del objeto de que se va a investigar, una caracterización del problema, porque el problema es el que se le busca una solución o es el que se induce a llevar una solución, es el que se proyecta, se estima a darle una solución. Por lo tanto, el conocimiento ontológico que se puede conocer de lo que está ocurriendo se gesta, y se gesta con los siguientes puntos que en esta lámina se citen y que ustedes pueden observar. En principio, el problema son los avances en la biología, la biomedicina y la biotecnología, pero no los avances por sí mismos, no los avances per se, porque el avance siempre generará
una satisfacción para la sociedad. El avance siempre trae algo nuevo consigo y eso algo nuevo consigo indudablemente o en teoría se tiene que entender que es positivo. Es el avance sin criterio, es el avance desmesurado, es un avance que de una u otra manera es precoz y se pasa por una hipertrofia de una persona que va gateando o un bebé que va gateando a una persona que va a correr. Cuando ocurre ese salto, esa hipertrofia, indudablemente que hay ciertas cosas que quedaron pendientes y esas cosas que quedaron pendientes son las que en este trabajo de investigación se irá analizando. El punto número 3, el distanciamiento de la filosofía y la teología en la disciplina bioética. La disciplina bioética se podrá observar en el capítulo siguiente. Sin embargo, esta es una disciplina que abarca muchas ciencias. Se podría considerar que es multiciencia. ¿Por qué? Porque es un debate que indudablemente pasa por una serie de discusiones que se argumentarán mucho más adelante. Sin embargo, en esas discusiones, muchos consideran que es importante dejar a la filosofía y a la teología distante, toda vez que no aporta nada ni enriquece, simplemente limita, frena, coloca un freno de mano para los avances. El punto número 3, no se encuentra determinado qué área de la teología podría contribuir y así evitar el distanciamiento. Evidentemente la teología es muy amplia, hay que precisar un área en el cual pueda generarse un aporte significativo y por el contrario no genere, digamos, o se diga un aporte o un retroceso en la investigación que no es lo que se busca. Por lo tanto, sintetizado el problema, es la ciencia sin ética distante de la teología. Por eso hay que determinar qué utilidad genera la antropología teológica al debate bioético y así conseguir una ciencia con ética de acuerdo a los postulados supremos, es decir, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Fíjense bien, el debate bioético. La palabra bioética de una u otra manera surge, se crea, se dice en una primera oportunidad. Siendo una palabra compuesta, debe ser así. En esta investigación no se procura analizar con profundidad el nacimiento, por lo tanto, no es un tema que aborde o que se aborde con mucho hincapié. Sin embargo, hay una dicotomía de los que se consideran los autores, los que nacieron con, o los que crearon esto, y aquí se plantean. El doctor Van Potter, los pueden ver en las láminas, publica un libro, Bioética, Puentes al Futuro. Ahí se escuchó por primera vez en este campo científico, en esta investigación, la bioética. ¿Por qué? Porque se consideró que en ese momento, el año 1970, era necesario ir pensando que otras situaciones de avanzada iban a surgir y eventualmente no se equivocó el doctor Van Potter porque surgieron y aquí está. Entonces, sí fue un puente hacia el futuro, sí fue una estimulación o una ilustración de algo que iba a ocurrir. Y en el año 1971, Andrés Heller funda el primer instituto que hace referencia a la bioética. Hay otros antecedentes importantes en los Estados Unidos, en Seattle, la publicación del New England Journal of Medicine, el Hosting Center, el informe BEM, es decir, una serie de documentos que hacen referencia en los orígenes al término bioética. Ahora bien, ¿qué es la bioética? Como comenté, es una palabra, o como se comentó, disculpo utilizar la primera persona, hace referencia a una palabra compuesta, la ethos, que es la manera de hacer las cosas, y la bio, que es la vía. ¿Cómo se están haciendo las cosas en la vida? Entonces, la bioética busca de una u otra manera analizar cómo se deben hacer las cosas desde el punto de vista integral, desde el punto de vista con el respeto al hombre y al entorno, que mejoren y que redunden en beneficios para él y no en perjuicios. Siendo así, fíjense, en esta lámina se colocan dos postulados que radicalmente son importantes. ¿Por qué? Porque pueden ir dando una guía sobre lo que es la bioética. La bioética se ha ocupado, o la ética, disculpen, se ha ocupado siempre de regular las relaciones entre los seres humanos. Siempre. Ética para el trabajo, para la familia, para los abogados, para los contadores. Casi todas las carreras, o por lo menos en Venezuela, todas las carreras de pregrado tienen de una u otra forma la deontología, la ética, la moral. Y eso es verdadero. Hay muchos códigos, hay muchas leyes, hay muchas normas jurídicas que buscan encauzar la ética. Pero la ética nunca ha volteado a verse a sí misma.
a ver cómo yo estoy haciendo las cosas conmigo, el ser humano, no con los demás, conmigo. Y en la medida en que lo hago conmigo, es que de una u otra manera se determina cómo lo hago con los demás. Entonces es importante hacer una ética intrínseca, una bioética, ver qué beneficia en mejor medida y todo aquello. Entonces es importante que esto es una característica de la ética y de la ausencia propia de la bioética, como se puede percatar, es una distinción, un término, un valor connotativo bastante reciente. La bioética, fíjense aquí, es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida. Lo comentaba o se comentaba hace un momento, ciertamente hay que analizar qué es lo mejor para la vida, pero la vida desde el punto de vista integral, no solamente médico, porque existe ética para la medicina ética. Aquí se está haciendo una referencia a algo más allá, al ser humano en su esencia y al entorno integral. Actualmente la bioética no es la misma bioética del año 1970, cuando se empieza a acuñar el término. Por el contrario, tanto en Europa como en América hay institutos, hay avances, hay investigaciones. Aquí se hace una especie de tabla en la cual se indican con precisión cuáles son los países en donde hay mayores avances. Holanda, Bélgica, los países escandinavos, la Gran Bretaña. En Italia existe una figura bastante particular que involucra mucho a lo que se puede tratar en esta investigación, que es orientaciones bioéticas desde el punto de vista católico, para los feligreses, para los que están adheridos y para los laicos también. Argentina también ha avanzado, Chile, México, Puerto Rico, Brasil, Colombia y Venezuela. Esta investigación pues se tendrá que sumar dentro de los aportes al debate bioético desde el punto de vista teológico. Fíjense bien, teniendo en cuenta el lugar en el que se encuentra la investigación, que en este caso viene a ser la bioética, los problemas de la bioética tiene una particularidad, que el debate se centra en el nacimiento, en la muerte y en el sufrimiento. Es decir, todas aquellas cosas que de una u otra forma pueden alterar el nacer, el morir y perjudicar en el sufrimiento humano de forma insensible o sin criterio alguno. Pero fíjense, existe esa fue la perspectiva, digamos, antropológica para determinar, en esencia el punto de partida de la investigación, pero hay una perspectiva antropofilosófica, es decir, un enfoque antropofilosófico del ser humano, del estudio del ser humano. Entonces hay unos antecedentes del concepto de persona, que es el concepto que vamos a abordar para tener en cuenta sobre quién o a quién nos estamos refiriendo para proteger o para aportar en el debate bioético, porque en el debate bioético indudablemente la persona es un protagonista. Entonces, analicemos al protagonista, analicemos de una u otra forma qué consideraciones han existido teológicas, jurídicas, históricas con relación a la persona. El significado etimológico. Cuando se acuña el término de persona, se hace referencia a una máscara, a la máscara que se colocaba en la cara a las personas. Y eso era la máscara que usaban las personas que estaban en el teatro. Entonces, esta máscara, de una u otra forma, representaba roles diferentes según las circunstancias. ¿Qué ha cambiado con relación a esto? Pues que ya la persona no es una máscara, pero sí ejerce diferentes roles. ¿Y cuáles son esos roles? Roles laborales, roles familiares, roles académicos, roles de distintos tipos. Así que más o menos puede ayudar la etimología. En el derecho romano, la persona era aquella que tenía los tres estatus necesarios para ser persona, que el mismo derecho romano consideraba que era necesario: el status libertatis, el status civestatis y el status familiar. Y esa era la persona siu iuri. Pero los que no, sencillamente eran esclavos, etcétera, y tenían otro tipo de funciones, pero no tenían derecho, y no tenían derecho sobre todo a ser tratados como un ciudadano, a tener derechos civiles, políticos, que le permitiera ser respetado en la sociedad. Fíjense, en la tradición judeocristiana hay una dicotomía, por no llamarlo un polo, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se pasa de un amor a todos los hombres a un amor incluso hasta por el enemigo, un amor
incluso por la persona que me adversa, un amor absolutamente por todo, un hombre bondadoso, un hombre diferente, un hombre que ama, que da, que recibe. Sin embargo, más adelante se argumentará esto en la perspectiva antropoteológica. Desde el punto de vista formal, actualmente el Código Civil venezolano en su artículo número 16 regula lo que se conoce como persona, todo individuo de la especie humana. Hay otro tipo de personas que son las personas jurídicas, pero no involucran esta investigación. Sin embargo, para ser un poco más formal y desarrollar una investigación mucho más formal, que tenga algunos dogmas y algunos puntos que puedan surgir para la discusión, se presenta en esta lámina 3 autores que ustedes pueden ver y que se colocan los postulados con la finalidad de que los puedan leer. Boecio, Locke, Kant. Cada uno de ellos con similitudes, parecidos, pero cada uno de ellos con posturas. Para Boecio, la persona era una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, tiene mucho que ver con lo que es persona hoy actualmente. Es un individuo, pero él agrega que tiene razón. O sea, que tiene una facultad para pensar y ver más allá, a diferencia de un animal. Para Locke, la persona es un ser pensante, inteligente, dotado de razón. Va vinculado con lo que nos dice Boecio. Y para Kant, el hombre representa su propio yo, algo vinculado con la etimología. ¿Por qué? Porque representa su propio rol en la sociedad. Seguidamente está la personalidad o el personalismo. El personalismo es esa representación que se hace de la persona misma. De una u otra forma, esa invitación a ver cuál es la concepción de esa persona. Entonces hay varias doctrinas que también considero importante colocar en esta lámina. La teológica, la metafísica, la ético-política. Igualmente cada uno con sus postulados, cada una con sus orientaciones. La teológica, esta doctrina afirma que la personalidad de Dios como causa creadora del mundo, es decir, la persona y ese poder de representación nació por Dios. Dios fue el creador y de una u otra manera se concibió la persona. Bueno, de una u otra manera no, disculpen la muletilla, porque no es de una u otra manera, es de la manera en que Dios mismo narra en las Sagradas Escrituras que fue creada la persona. La doctrina metafísica, no dependiente de un Dios, un ser finito que constituye, que tiene una autonomía, algo muy diferente. La teoría ético-política, algo que se considera mucho actualmente, que hace referencia o con un énfasis en una persona que, en contraposición de todos estos sentidos, es absoluta, pertenece a una sociedad, es socialmente correcta y no tiene igualmente una dependencia teológica o metafísica propiamente dicha. Ahora bien, hay características del ser humano que son concurrentes en la investigación para muchos pensadores y que aquí se intentan plasmar porque en la medida que se vayan narrando podremos o se podrán dar cuenta de que son así, son características nuestras, son características del investigador, son características del jurado, del tutor, de los compañeros, de los directivos, son características de la persona en sí mismo. El hombre por naturaleza se interroga, se pregunta siempre. Los niños, los que tienen hijos pequeños, se podrán dar cuenta que siempre vive preguntando, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y la pregunta nunca va a cesar. Lo único que va a cesar es el interés por preguntar ciertas cosas, que algunas tendrán una respuesta tácita, otras no tendrán una respuesta tan firme, tan coherente. El hombre en ese proceso de pregunta necesita una libertad. ¿Por qué? Porque la pregunta le va dando el conocimiento y el conocimiento le va dando la libertad. Necesita desarrollarse en un campo o siempre busca instintivamente tener una libertad para pensar, para preguntar, para razonar. Entonces esa libertad es una tarea y es una responsabilidad, porque cuando no se tiene una libertad con responsabilidad y tarea, se tiene un libertinaje. Asimismo, el ser es un ser social, el hombre es un ser social. No estamos solos en este mundo. Como seres sociales, la convivencia es un argumento, bueno, un argumento no, la convivencia es una situación natural. Para muchos investigadores el hombre es un ser que naturalmente va a buscar relacionarse. Entonces, siempre el hombre va a buscar la unión. Es un ser finito y temporal. Es un ser que de acuerdo a los postulados divinos nace, muere en Cristo y pasará a una vida eterna, a un siguiente plano. Y bueno, según las distintas religiones que se puedan analizar en esto, pero no es un ser que va a durar permanentemente.
permanentemente durará a Dios. En este plano me refiero. Es un ser histórico porque siempre se piensa del ayer y se empieza del mañana. No porque estuve historia, pero siempre esos tiempos están ahí. Es un ser de la autorrealización. Porque Maslow, un psicólogo, disculpen, hacía referencia mucho a la escala de las necesidades. Pero desde el punto de vista teológico, la autorrealización es buscar hacer lo que realmente me hace sentir bien. Es hacer lo que de una u otra forma no son títulos, no son nada de esto. Para la autorrealización es qué realizar y cómo realizarlo. Considero, pues, o considera el investigador que la persona en la autorrealización es realizar lo que está aquí, en las Sagradas Escrituras, comportarse lo más ajustado a lo que está aquí, ir derechito por lo que está aquí y buscar siempre de Dios en todo momento. No buscarlo cuando tengo una debilidad, sino buscarlo por una orientación previa a la debilidad. Ser trascendente, porque es así, el hombre naturalmente busca dejar un legado, busca entender algo más allá. El hombre naturalmente siempre, pero siempre tiene dentro de sus criterios o normas de la vida ver que hay más allá y dejar algo mucho más allá. Entonces son características que les invito pues a analizarlas y ver en qué medida las tiene cada uno. Ahora bien, la perspectiva antropoteológica. Fíjense aquí una premisa inicial. La antropología es el lugar de la teología, porque ninguna teología puede afirmar nada acerca de Dios sin decir ya en eso mismo algo acerca del hombre y viceversa. Los que han tenido la oportunidad de revisar exhaustivamente el Antiguo y el Nuevo Testamento se podrán dar cuenta que el hombre está presente en casi o en todos sus versículos, capítulos, en todo está el hombre ahí. Todo se narra a través del hombre, las vivencias, las representaciones, todo se narra a través del hombre. Entonces, siempre el hombre teológicamente está ahí, antropológicamente está ahí, es un lugar natural. Ahora bien, el concepto del ser humano en el Antiguo Testamento. Es importante tener en cuenta que algunos sostienen que no hay una definición como está en la ley. Artículo 16 del código, se busca el código y ahí dice que es la persona. En la Biblia, en el Antiguo Testamento no es así. Sin embargo, con el propósito de iluminar las Sagradas Escrituras, hay ciertos lenguajes, ciertas cosas que se pueden ir citando que ayudan a entender la unidad del ser humano y características del ser humano. Según el lenguaje bíblico, aquí se citan tres palabras que las pueden visualizar. Disculpen la lectura española. Basar, nefes y rúa. Basar resalta todo el aspecto exterior. La carne, lo corpóreo, lo exterior, lo extrínseco. Una característica común con los animales. Es decir, con todo aquello que se puede tocar. Nefes es el órgano, el poder vital del hombre, la garganta. Porque a través de la garganta es que viene la siguiente, que es rúa, la interioridad, el aire, el Espíritu Santo. Ese aire que me permite Dios que yo respire y que luego vuelva a devolver a Dios y que así pase todo el proceso biológico que permite Dios que ocurra. Entonces estos son, digamos, tres lenguajes que eventualmente algunas traducciones del hebreo, del arameo, al griego, confunden. Otros significados importantes que confunden o que no le dan el valor que corresponde es al corazón, la lengua y las manos. El corazón no es solamente donde está el sentimiento. El corazón en la Biblia hace referencia al sentimiento y al pensamiento. Por eso que cuando se indica en las Sagradas Escrituras que Dios ve los corazones, no solamente ve los sentimientos, también ve los pensamientos. La lengua no es el músculo propiamente dicho anatómico que se puede conocer. La lengua da el poder de comunicarnos y en esa comunicación hay unas vertientes. Nos comunicamos con la verdad o nos comunicamos con la mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese término. Y las manos porque es la creación. Todo esto ayuda a entender la unidad del ser humano. Fíjense aquí, el concepto del ser humano a partir de la revelación cristiana. Premisa guía. Cristo es el revelador por excelencia. Para el cristiano, Dios es una persona o un personaje tripersonal. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre, evidentemente Cristo es el revelador por excelencia porque el Padre invisible en estos nuevos tiempos, el Padre
se hace carne a través del Hijo, con ese poder del Espíritu Santo, abarca la sociedad del momento, la cultura del momento, y es toda una novedad, la novedad de Jesús. Porque lleva un mensaje que, a diferencia de antiguos mensajes, no era de exclusión, era de inclusión, era de amistad, era de sentarse, era de comer, era de caminar, era de compartir. Es decir, no hace referencia quizás a la definición propia del ser humano, pero sí indica cómo se debe comportar el ser humano, un ser bondadoso, sin doctrinas abstractas, sin algo más allá que una armonía en la convivencia humana, demostrando pues la bondad salvífica, salvando personas, ayudando personas. Un Cristo que también humano. ¿Por qué? Un Jesús humano. Porque Jesús lloró, su gran amigo, de una u otra forma también sintió. Entonces todo esto da características de un hombre diferente, que parte la historia en dos, que los años se cuentan diferentes y que, dice, hay que ser como ese sujeto. Hay que ser como Dios hecho carne, hay que ser como ese Dios bondadoso, que fue diferente. Ese es el verdadero ejemplo que se tiene que seguir, porque eso era Jesús. No solamente predicar, sino también actuar y dar el ejemplo. Entonces el objeto y la personalidad de la antropología cristiana, el hombre cristiano, el hombre católico, el hombre de fe, el hombre que lee, cree en esto y busca constantemente de Dios, ama, da y recibe. Por tanto, hay otros documentos, la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II hace referencia en 4 capítulos, entre otros capítulos, a argumentos que sirven en esta investigación. El hombre es hecho imagen y a semejanza. Por lo tanto, ese hombre tiene que buscar siempre ser imagen y semejanza al hombre que les acabo de narrar, al hombre que ustedes pueden encontrar aquí. Las relaciones, este no es un mundo solo. Como usted se comporte con los otros hombres habla mucho de usted, porque es el comportamiento que tiene que tener con Dios. Dios se comportaba totalmente y por eso, por eso es que el hombre en el mundo tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque no es un hombre solo, no es un hombre que está en la caverna, como decía Platón, es un hombre que está en una sociedad y que tiene que llevar un comportamiento digno. Y la iglesia en el mundo debe ser una iglesia que se ajuste no digamos a los problemas, sino a los acontecimientos que van ocurriendo en contra de la propia iglesia, con nuevos argumentos que estén amparados lógicamente en la Escritura, con un lenguaje más entendible, con unas representaciones más entendibles, pero que vaya a buscar los problemas, no que los espere en la iglesia, una iglesia que los busque, una iglesia de salida. Siendo así, aportes de la antropología teológica al debate bioético. Hay una postura del magisterio que se tiene que precisar. Tanto la Humanae Vitae, el Donum Vitae y el Evangelio Vitae, mucho más reciente, todos estos documentos de carácter vinculante y trascendente para la investigación, con el Papa Pablo VI y con el San Juan Pablo II, todos estos documentos son muy estrechos. Son documentos que quizás no contribuyen mucho a la amplitud que quieren los bioéticos tener, porque no se le da una libertad, se le da un valor a la persona sobre todas las cosas. Y que toda interacción que genere una modificación en la ley natural, tanto en el nacimiento, en el desarrollo o en la muerte, sencillamente debe descalificarse. Se le da valor a la investigación y el valor a la ciencia. ¿Pero el valor para qué? Para que cada quien ocupe su lugar y cada quien haga lo que le corresponde de forma positiva y asertiva. Así que estos documentos son muy referenciales, pero son documentos muy escolásticos, muy austeros, muy duros, que quizás para la bioética no les sea de mucho provecho, pero en donde sí contribuye la antropología teológica, en la armonía y la generosidad en las prácticas. Hay que construir, no destruir. No se busca desde la teología destrozar todos los avances que existen con relación a la bioética. No, realmente no. Se busca que se genere una armonía, un mejor estado de convivencia, unas mejores prácticas cada vez más humanas, humanizar las prácticas médicas. Y sobre todo se contribuye incluyéndose en el análisis, dando los argumentos, contribuyendo, estimulando con los argumentos y con el análisis a una reflexión de humanización de los procesos. Conclusiones, disculpen el tiempo, sé que se me está agotando, me voy a pasar por 1 o 2 más minutos, pero es importante puntualizar estas conclusiones y el cierre de la investigación. Las conclusiones:
no existe una visión unitaria de la bioética. La bioética, la multiciencia y la multidisciplina que ahí se desenvuelve en el debate está activo. Por eso es que al principio de la investigación se hacía referencia a que este trabajo no está concluido. Este trabajo, por el contrario, ahora es que le queda mucho, porque a la medida que los avances en la bioética sigan y persistan, hay que seguir investigando. El pluralismo, sí, se apoya el pluralismo en la bioética, que estén los contadores, que estén los filósofos, que estén los médicos, que estén absolutamente todos aquellos que puedan aportar y de generar una opinión lo mejor y más centrada posible. La teología apropiada no es la teología quizás todos los conocimientos teológicos, no, solamente los antropológicos. ¿Por qué? La teología antropológica, porque es ahí donde se ve al hombre, el estudio del hombre y el hombre ejemplo que debe ser para la sociedad. Aportarla en el análisis. No es sembrar la palabra definitiva, es estimular. Es estimular a todos aquellos que integran el debate bioético a ver mucho más allá y a la humanización de las cosas. Y sobre todo proteger al hombre es lo que se busca con este tipo de mensaje. ¿Proteger al hombre de qué? Proteger al hombre del propio hombre. Proteger al hombre de la ciencia. Proteger al hombre de todas aquellas acciones que se hacen sin estar amparadas en la cultura religiosa que debemos tener por esencia, porque de una u otra forma este poder, esta ética ecuménica que existe, hay que tenerla muy pendiente. Finalmente, la ciencia sin conciencia no conduce sino a la ruina del hombre. La ciencia sin conciencia no conduce sino a la ruina del hombre. No me queda más nada que decirles que gracias a la universidad, gracias a todos por permitirme no convertirme en un experto, pero sí un ferviente interesado de ver la teología mucho más allá de la iglesia de los domingos y mucho más allá de las bendiciones a las actividades sociales. Gracias. Con esto cierro mi ciclo de forma muy responsable. A usted, a mi tutor y a todos los compañeros los felicito y son personas que siempre estaré admirando y reconociendo. Si da la oportunidad de que revisen esta investigación, pues estaré atento de que de una u otra forma poder dar respuestas a algunas preguntas que surjan. Bendiciones.